Pues ya después de haber visto los ángulos, clasificación de los ángulos, también podemos ver los triángulos. Triángulos. Entonces, dijimos que un triángulo pues es un polígono que resulta de unir tres líneas rectas, tres puntos con línea recta. ¿Ok? Es una figura geométrica eh, que tiene tres lados. ¿Ok? Y que del triángulo se destacan elementos primarios o principales que son los vértices, los lados, los ángulos internos y también hay elementos exteriores como la altura, la bisectriz, la mediatriz. ¿Ok? Muy bien, entonces ya entramos a la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados, según la longitud de sus lados o según la longitud de sus o la medida de sus ángulos, ¿ok? Pero hay que distinguir las partes. El vértice es el punto de origen de cada uno de los segmentos y se nombra con letras mayúsculas, ¿ok? Eso no se les debe olvidar que si tenemos un triángulo hay que colocarle las letras que nosotros queramos, ahí sí, no hay restricción, pero deben ser mayúsculas, ¿ok? Los lados, pues, son los segmentos que unen esos vértices o los puntos que se llaman propiamente vértices. Y los lados se nombran, pues, con letras minúsculas. Es decir, si aquí tengo el vértice B, el que está enfrente se le llama el ángulo, el lado opuesto. Es decir, está enfrente de él y sería el lado B, B minúscula. Si este es el vértice A, este será el lado A. Si este es el vértice C, este es el lado C. De esa forma se nombran los lados. Cualquier letra que nosotros queramos, pero que vaya acorde con los vértices también. Ahora, cuando hablamos de ángulos internos, pues son los que están al interior del triángulo. Entonces, se forma, ya sabemos que un ángulo es una porción del plano que se forma por dos rayos, ¿cierto? Y que hay una abertura y con un punto de origen que se llama vértice. Los ángulos internos se obtienen desde el interior del triángulo, ¿ok? Entonces son estos. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 28.82 grados. Aquí también tenemos un ángulo de 81.73 y otro ángulo de 69.45. Es decir, y hay una característica de los triángulos que es que cuando yo sumo todos esos ángulos internos, la sumatoria me da 180. ¿Ok? Esos son los ángulos internos. Ahora, también el triángulo tiene ángulos externos. También están ya son los que están por fuera. Vendrían siendo ya los que complementan al ángulo interno. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, básicamente son las partes básicas, vértices, lados, ángulos internos y ángulos externos. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta que estamos hablando sobre triángulos y su clasificación, pues hay dos clasificaciones, según la medida de los lados o la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, hay una clasificación y a partir de esa clasificación, pues tenemos estas tres formas: triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. El triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados iguales. Por consiguiente, al ser de lados iguales, todos sus ángulos internos también son iguales. Es decir, se reparten entre tres y por lo consiguiente, un triángulo equilátero, sus ángulos internos van a medir 60 grados cada uno. Si lo sumamos, 3 por 60 serían 180, que concuerda con una característica de los triángulos. La sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, ese es un triángulo equilátero, tiene todos sus lados iguales. Para señalar eso, podemos dibujar una rayita, otra rayita aquí y otra rayita allá. Acá señalando que todos los tres lados tienen la misma medida, ¿ok? Ahora, un triángulo isósceles es el que tiene dos lados. Este los tiene todos iguales, pero este tiene dos lados iguales, ¿ok? Dos lados iguales. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo isósceles. Aquí estos dos lados serían los que son iguales, ¿ok? Entonces, en el triángulo isósceles, básicamente el isósceles es el que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, si tiene dos lados iguales, los ángulos que están frente a ellos, o sea, son los ángulos opuestos a esos lados, también son iguales. Observa que estos ángulos que están aquí
Miden 67.5 y 67.5. ¿Ves? Estos ángulos son iguales, ¿ok? Ahora, en un triángulo escaleno, todos los lados son diferentes, son de distinta medida. Uno mide una cosa, el otro mide otra cosa, el otro mide otra cosa. Son todos tres diferentes. Por lo tanto, eso hace que sus ángulos internos también sean diferentes, de diferente medida. 67, 80, 23, y ahí sí pueden variar. Lo importante aquí es identificar cuándo es equilátero, cuándo es isósceles, cuándo es escaleno. Equilátero, todos sus lados iguales. Isósceles, dos lados iguales. Escaleno, ningún lado igual. O sea, todos son diferentes. Listo. Esa es la primera clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados. También podemos contemplarlo aquí, ¿verdad? Ahí, según sus lados, aquí tenemos isósceles, escaleno, ¿verdad? Isósceles, escaleno, isósceles también, o sea, isósceles, escaleno, también puede ser equilátero. Y aquí hay una clasificación según sus ángulos, pero ahora ya vamos para allá. Ahora, según la medida de sus ángulos, ojo, de sus ángulos, los triángulos pueden ser triángulos acutángulos, es decir, tiene sus tres lados agudos y como ya sabemos, cuando un triángulo es agudo, pues podemos diferenciar. Por ejemplo, mira este triángulo de aquí, ¿cierto? Sus ángulos miden menos de 90, 67, 80 y 33. Un triángulo acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, sus ángulos miden más de 0, pero menos de 90. O sea que, en pocas palabras, este triángulo sería un triángulo escaleno, pero al mismo tiempo sería un triángulo acutángulo. O sea, tendremos un triángulo escaleno acutángulo, ¿ok? O acutángulo escaleno. También puede ser primero uno, después el otro. O sea, se pueden combinar ambas propiedades o ambas clasificaciones. Listo. También puede ser un triángulo rectángulo. Ya sabemos cuál es ese, el que tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados, como el que vemos acá en la figura, este que está aquí, ¿cierto? Tiene un lado que forma una L, ¿cierto? Un ángulo recto, rectángulo, pero al mismo tiempo puede ser isósceles. ¿Por qué? Porque dos de sus lados pueden ser iguales, ¿ok? Ese triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide 90 grados. El triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mide más de 90, pero menos de 180. Ese es un ángulo obtusángulo. Entonces, repasando, un triángulo es acutángulo cuando sus tres lados son agudos. Un triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo recto y obtusángulo cuando tiene un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer una serie de ejemplos para que eso quede mucho más claro. Ahora, los triángulos tienen propiedades y es importante reconocerlas. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues que un lado de un triángulo, el lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si yo tengo aquí un triángulo, ¿cierto? Yo este le pongo 3, a este 4, ¿verdad? Y este 5. Obviamente este es el más largo, ¿cierto? ¿Qué me dice esa propiedad? Que este lado va a ser menor que la suma de estos dos. Si yo sumo 3 más 4, me da 7. Esa suma va a ser mayor que esto. Ahora, si sumo estos dos, 5 más 4, 9. Y esa suma va a ser mayor que este. Y si tomo estos, 3 más 5, la suma de esos dos va a ser mayor que el lado faltante. Es decir, si tomo dos lados de un triángulo, la suma, o la suma, es mayor que el lado que falta. O de decirlo de forma también contraria. El lado, uno de los lados del triángulo es menor que la suma de los otros dos. Se puede decir de esa forma. Ahora, pero si los restamos, ahora si en lugar de sumar 3 más 4, restamos 4 menos 3. 4 menos 3 es 1, pero 1 es menor que 5. ¿Ves? Ahora, si restamos, por ejemplo, 5 menos 4, eso me da 1. Y 1 es menor que 3. Si tomamos ahora 5 menos 3, eso me da 2. Y 2 es menor que 4. O sea que si sumamos dos lados de un triángulo, esa suma es mayor que el lado que falta. Pero si tomamos esos mismos dos lados y los restamos, el resultado será menor
que el valor del lado que falta. Esa es una propiedad de los triángulos. Ahora, otra propiedad, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Si este mide 90 y este mide 30, este debe medir 60. Es una estrategia que nos va a servir muchísimo de aquí en adelante, esa propiedad. Yo tengo un triángulo ABC, la suma de sus lados siempre va a ser 180. Los ángulos internos siempre va a ser 180. Ahora, en un triángulo dice a mayor lado se opone mayor ángulo. Por ejemplo, míralo aquí, lo podemos ver aquí. Si este lado mide 3, este le corresponde un ángulo menor. Si este mide 4, este le corresponde un lado un tanto mayor. Pero el lado que mide más le corresponde mayor ángulo. El mayor lado, el menor lado es 3 y a ese le corresponde un ángulo de 30 grados. Al mayor lado, que es 5, le corresponde un ángulo de 90 grados. ¿Sí ves? El 5 se relaciona con 90 y el 3 con 30. Eso siempre es así. A mayor lado, mayor ángulo se le opone. ¿Ok? Esa es la otra propiedad. Ahora, si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. Ese es el caso del triángulo isósceles, el que estábamos hablando ahorita en la clasificación. Por ejemplo, si este triángulo yo tengo que mide 10 y este mide 10, ¿verdad? Eso es un triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales. Por consiguiente, los ángulos que están aquí también son iguales. O sea, es una característica del triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y por consecuencia tiene dos ángulos totalmente iguales. Por ejemplo, si este midiera 40, ¿cierto? Entonces tomamos 180, que es la sumatoria completa, le restamos los 40, que es este, y quedan por asignar 140, ¿cierto? Pero como estos dos lados son iguales, la mitad de 140 es 70, o sea que por lógica estos dos vendrían siendo la medida de 70 grados. Es un ejemplo. Si este midiera 40, si tuviese otra medida, el proceso sería exactamente el mismo. Se toma 180, se le resta la medida del anterior o del que se tiene y el resultado se divide entre dos. Mira, 70 más 70, 140 y 40 más son 180. Esa es otra característica de los triángulos. Y por último, el valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. ¿Cómo así eso? Esto es un poquito más, un poquito complicado lo que te está diciendo aquí, pero no es difícil de entender. Lo que te está diciendo aquí es lo siguiente, que si yo tengo aquí, por ejemplo, que este mide 60, este mide 60 y este mide 60, ¿cierto? Un triángulo equilátero tengo ahí. Y aquí tengo un ángulo exterior. O sea, en la medida del ángulo exterior, que es 120, sería igual a la medida o a la sumatoria de estos dos. O sea, no se mete este. Por ejemplo, si tuviésemos otro tipo de triángulo, por ejemplo, aquí 30, por ejemplo, bueno, vamos a colocarle este como si fuera un triángulo rectángulo, 90, 30 y este 60. El triángulo el ángulo exterior que está aquí, vamos a llamarle alfa, ese ángulo sería igual a la sumatoria de estos dos. O sea, 30 más 90, 120. Y observa que 120 más 60 forma dos ángulos complementarios, es decir, la suma mide 180. Eso lo vimos ayer en los tipos de ángulos, suplementarios y complementarios. O sea, serían suplementarios porque la suma mide 180. Básicamente, cuando nosotros nos pidan hacer algo como, por ejemplo, si este no tenemos la medida de este, pero nos piden la medida del ángulo externo, por ejemplo, exterior, simplemente sumamos estos que están acá, no se mete este. 120, listo, esa es la medida del ángulo exterior. Eso es lo que te está diciendo la última característica. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores, pero que no son adyacentes. Adyacente, ¿qué quiere decir? Que está al ladito, está ahí, al lado. Como este está al lado, no se mete, serían estos dos. ¿Okay? Serían esos dos. Muy bien. Entonces, para una clasificación un poco más completa, podemos tener los siguientes triángulos. Un triángulo puede ser rectángulo, pero al mismo tiempo puede ser
isósceles. O sea, un rectángulo, un triángulo rectángulo isósceles. También puede ser un rectángulo escaleno, como el que dibujé hace un momento. Un triángulo también puede ser oblicuángulo y también puede ser, ojo, acutángulo. No metamos esta, sino puede ser también acutángulo equilátero. ¿Por qué? Porque un triángulo equilátero, todos sus lados miden 60, todos sus ángulos miden 60. Puede ser acutángulo isósceles. ¿Por qué? Porque un lado puede medir, como en el caso que hice ahorita, puede medir 40 y los otros dos 70. Y los tres ángulos son menores que 90. Por eso es un triángulo acutángulo. Y puede ser un acutángulo escaleno. Hay triángulos escalenos que necesariamente no tienen que ser rectángulos. Y también puede ser un triángulo obtusángulo que sea isósceles o un triángulo obtusángulo que sea escaleno. ¿Ok? O sea, podemos tener un ángulo mayor de 90, pero sus lados pueden ser totalmente diferentes. Podemos tener triángulos con todos sus tres ángulos agudos, con sus tres lados iguales, dos lados iguales o tres lados diferentes. Y también podemos tener un ángulo recto, pero el triángulo puede tener dos lados iguales o sus tres lados totalmente diferentes. Con la práctica, entonces, que vamos a hacer toda esta parte. ¿Listo? Listo. Aquí tenemos el triángulo. Los triángulos se nombran con los vértices. Este sería el triángulo que se escribe un pequeño triangulito, el triángulo ABC en orden alfabético. Ese es el nombre de ese triángulo, el triángulo ABC. Acuérdate que en los vértices se colocan letras mayúsculas, ¿cierto? Ahora, ese es el nombre del triángulo. ¿Cómo se nombran los ángulos? Pues este de aquí, que estoy coloreando, sería el ángulo A. Este símbolo en geometría significa ángulo, ¿ok? En algunas ocasiones les colocan así, una flechita arriba. Así hacen esto. También es válido, ¿ok? Puede ser así o así. Un pequeño gorrito, también puede ser. Este de acá abajo es el ángulo B y así sucesivamente, el ángulo C, etcétera. Observamos que los segmentos tienen una rayita encima. Eso es para denotar que, por ejemplo, AB es un segmento, se le coloca una rayita encima. Segmento AB. ¿Sí lo ven aquí? Segmento AB, segmento AC y segmento BC. Entonces, esta es una manera de nombrar el triángulo, los ángulos y los lados del triángulo. Lado AB también se puede decir el lado AB, el lado BC, el lado AC. Y observa que según lo que tenemos acá, este sería un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque tiene un ángulo aquí recto, míralo aquí, que lo estoy coloreando aquí. Siempre en un triángulo rectángulo vamos a encontrar esta parte, o si no, vamos a encontrar la famosa estructura en forma de L, ¿cierto? Ok, eso es para hacer hincapié en esto de cómo se nombra el triángulo, cómo se nombran los ángulos y cómo se nombran los lados, ¿ok? Ahora, acá tenemos otro triángulo, el triángulo DEF. Fíjate que utilizo letras mayúsculas, el triángulo DEF. Mira que aquí es otra forma de decir o mencionar los lados. Este es el lado E, este es el lado F y este es el lado G. Mira, F al frente, E al frente, D, estás aquí, esto diría D. Aquí diría D minúscula, ¿ok? D. ¿Ves? O sea, podemos utilizar esta notación o podemos utilizar simplemente colocándole la letra. Podemos utilizar el nombre del segmento o la letra. Fácilmente el lado E, disculpen aquí, el lado E puede también llamarse el lado EF, perdón, DF, ¿cierto? DF, míralo aquí, DF. Es el mismo, sino que la manera de referenciarlo es totalmente diferente. Observamos que hay unos colores, ¿cierto? Esto que está con azul, eso es lo que se le llama un ángulo exterior o un ángulo externo. Este es un ángulo externo. El que está en rojo también es un ángulo externo. Este que está aquí, un ángulo externo. Este de aquí. Y el que está en verde en la parte de arriba, si lo pueden ver, este de aquí, es un ángulo ¿qué? Externo. También podemos, si sabemos las medidas de los ángulos que están dentro del triángulo, podemos saber las medidas de los ángulos externos también. ¿Okay? O sea, un triángulo puede tener, por lo general, ángulos externos también. Si es que, dependiendo de lo que estemos trabajando,
podemos buscarlo, pero si no, no interesa. Lo que más interesa ahora son los ángulos internos. Entonces, ahí vimos la notación, cómo se escribe cada cosa y cómo se denotan pues los ángulos externos o cómo se pueden dibujar. Listo. Ahora, vamos a avanzar acá. Por lo menos, mírala aquí, están las partes, ¿verdad? Esto es un ángulo externo, también el azul, el verde, ¿ok? Todas aquí las partes, y recordando que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre da 180. Listo, siempre da 180. Vamos a hacer un ejercicio aquí en clase. ¿Ok? Vamos a mirar los triángulos y vamos a clasificarlos por sus lados y ángulos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el primero, si miramos el primero, el que está acá, ¿qué tipo de triángulo es? Tiene dos lados iguales, ¿cierto? Este es igual con este, ¿cierto? Dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, por sus lados sería un triángulo isósceles, ¿ok? Isósceles. Pero por la medida de sus ángulos, o sea, no es necesario ni siquiera saber la medida. Sabemos que estos dos son iguales y que son agudos. Míralo aquí. Esto no mide más de 90, ni este tampoco, ni este que está arriba tampoco mide más de 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo acutángulo. ¿Ok? Acutángulo. Entonces, por las dos clasificaciones, para decirlo de manera completa, ese es un triángulo isósceles acutángulo. O al revés también puede ser acutángulo isósceles. Pero generalmente primero se nombra por los lados y después por los ángulos. O como ustedes quieran, la idea es que podamos identificar qué tipo de triángulo es. Listo. Está bien, perfecto. Por la medida de sus lados, yo observo que todos sus lados son diferentes. Por lo tanto, es un triángulo escaleno. ¿Ok? Escaleno. Pero por la medida de sus ángulos, yo observo que aquí tiene un ángulo recto. Ahí me está señalando que es un ángulo recto. Entonces también se le acuña aquí como rectángulo. ¿Okay? Entonces es un escaleno rectángulo. Facilito. Correcto. Bueno, Esto es es octángulo porque más de 90 grados. exacto, tiene un ángulo que mide más de 90. Ahí se ve. O sea, al ojo eso mide más de 90. Aunque no sepamos cuál es la medida, mide más de 90. Entonces, por sus lados, por la longitud de sus lados, todos sus lados son diferentes. Por eso es escaleno. Pero como tiene un ángulo obtuso, es un obtusángulo, ¿ok? Entonces se puede decir que es un triángulo escaleno obtusángulo. U se puede decir también, o que el triángulo es obtusángulo escaleno. Cualquiera de los dos, vaya adelante, vaya atrás, como tú quieras, pero lo importante es identificarlo, ¿ok? Identificar por sus ángulos y por la medida de sus lados. Listo, entonces vamos a hacer hay 4 triángulos y tú lo que tienes que hacer es clasificarlo dependiendo de lo que te den ahí, por la medida de sus ángulos, si se puede, o por la medida de sus lados, si se puede, o por ambos, si se puede. Ya después de haberle dado paso a los compañeros que participaron, que colocaron los nombres, entonces vamos a revisar, ¿cierto? Vamos a revisar. Entonces, el primero, según acutángulo escaleno. Bueno, revisemos los ángulos. Los ángulos son agudos, miden menos de 90, más de 0 y menos de 90. Bien por ese lado. Pero recuerda que si los ángulos son diferentes, ¿qué quiere decir eso? Que los lados también son diferentes. Acuérdate de eso, ¿ok? Sí. Acuérdate de esa propiedad de los triángulos. Si, si a mayor lado, mayor ángulo, ¿cierto? Y a menor lado, menor ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tiene un ángulo, es el ángulo o la medida del lado afecta a la medida del ángulo que está frente a él. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si este es el ángulo mayor, este es el lado mayor, ¿cierto? Mayor. Y que si este es el ángulo menor, este es el lado menor. ¿Ves? Así de sencillo. Bueno, con el segundo triángulo, vamos a ver el segundo. Dicen isósceles rectángulo. Isósceles rectángulo. Entonces, en el segundo triángulo hay un error porque no es isósceles.
Recuerda que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y por lo que vemos aquí, la medida de los ángulos también son totalmente diferentes y a simple vista se nota que todos los lados son también diferentes. Por lo tanto, no es isósceles, sino que es un escaleno. Escaleno rectángulo. Bien por la clasificación de rectángulo porque aquí hay un ángulo recto. Pero ojo acá con la clasificación de los lados. Perfecto. El tercero está bien. ¿Por qué? Porque observamos que hay dos ángulos que son igualitos. ¿Eso qué quiere decir? Que el lado que está frente a él es igual. Y este lado que está acá frente a este ángulo también es igual. O sea que si estos dos lados son iguales, es isósceles. Y como tiene un ángulo que mide más de 90 grados, entonces también es obtusángulo. Isósceles, obtusángulo. Muy bien el triángulo 3. Ok, le hacía la pregunta si había algo más que corregir, pero fíjate que dijeron que sí, no es obtusángulo. Sí lo es, sí es obtusángulo porque hay un ángulo que mide más de 90, perfecto. Pero como todos sus ángulos, la medida de sus ángulos son diferentes, ¿eso qué quiere decir? Que sus lados también todos son diferentes. O sea que no es isósceles porque no hay dos lados iguales, ¿ok? Sino que todos son totalmente distintos. Entonces no es isósceles, sino escaleno, ¿ok? Escaleno. Entonces este fácilmente se puede llamar triángulo escaleno obtusángulo o también puede ser obtusángulo escaleno. No hay ningún problema, ¿ok? Entonces les acabo de enviar el link que está en la guía, este que está aquí, es un juego de clasificar triángulos. Van a entrar ahí y van a realizar esa actividad y me comentan por el chat cómo les fue. Listo.